Y largaron. Y verá, qué lindo, ruido de motores, ¿eh? Los loberenses estamos acostumbrados, nos gusta en general. Estamos, por supuesto, ilustrando, arrancando este bloque con los sonidos de motores, porque estamos por conversar con Horacio Cherencio. Él es uno de los autores del libro Historia del Automovilismo Zonal Loberense, entre otras cosas ligadas, por supuesto, al automovilismo. No le vamos a pedir credenciales. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, qué linda oportunidad, ¿no? Sí. Bueno, es un poco terminar algo que veníamos haciendo hace, no sé, 5 o 6 años más o menos. Uh-huh. Y bueno, ahora se dio la oportunidad de terminarlo y de poder presentarlo y darnos un gusto. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar, por supuesto, de las presentaciones, invitar a la gente y demás, pero bueno, este libro que recopila la historia del automovilismo zonal loberense, escribiste vos en colaboración con Miguel Fernández y Osvaldo Zamaroni. Sí, el libro en realidad de la idea de hacer un libro de historia siempre fue Miguel. Okay. Siempre era el que decía hay que hacerlo, y decía hay que hacerlo. ¿Viste cómo es Miguel? Y la realidad es que cuando empezamos con el Centro Cultural teníamos que empezar a hacer, ¿viste? Los banners que hay con fotos de los autos y qué sé yo. Y me empiezan a dar fotos digitalizadas y álbumes de fotos, qué sé yo. La familia Débil me dio el álbum de Chiquito, Ayú me dio el álbum del Falucho, y ahí empezaron a aparecer recortes. Claro. Y un poco había que armar una especie de guía, digamos, un relato de lo que teníamos en exposición. Uh-huh. Entonces yo empecé a ordenar los recortes y a tomar algunos apuntes para armar los recortes. Y después nos empezamos a entusiasmar y se lo empecé a mostrar a Miguel y ya la cosa se empezó a tomar otro cariz. Y después accedimos a los archivos del Chiche, que de ahí sacamos cualquier cantidad de datos. Y bueno, y ya en un momento entra en vía muerta el libro y queda abandonado, digamos. Okay. Lo agarra Miguel y empieza a retocar él y empieza a hacer sus cosas y a escribir sus cuentos y a contar un poco. Y bueno, y hasta que vuelve a quedar abandonado. Y estuvo, no sé, como un año abandonado hasta que llega el flaco Zamaroni. Claro. Y que a todo esto ni ahí de libro ni nada. Y llega y nos ponemos a charlar y va a ver el Centro Cultural. Y cuando le contamos que estaba eso, dice, lo pidió para leerlo. Claro. Se lo lleva y ya a los 3 días nos llama diciendo, che, ¿les molesta si hago algo? No, al contrario. Claro, dale. Y bueno, así que bueno, era como que lo fuimos haciendo de empujones, ¿viste? El libro, y un poco cada uno. Y el toque final lo dio cuando Gabriela Reggiani nos dice, che, pero ¿y por qué no lo imprimimos? Dice, porque ahora viene la Feria del Libro y podemos llegar a presentarlo. Y bueno, y ahí decidimos que estaba terminado. Mirá qué lindo impulso. Un poco también fruto mismo de las propias investigaciones para llevar adelante el Museo de la Velocidad y el Centro Cultural, ¿no? Sí, es que ya te digo, se va dando todo un poco por curiosidad. O sea, vas viendo una cosa y otra lleva a la otra y un día lo tenés casi armado y bueno, y ahí hay que sentarse a escribir en serio. Pero, bueno, no es en serio lo hace otra gente. Nosotros simplemente escribir. No, ¿cómo que no va a ser en serio? Pero bueno, ahí hay que... Pero es toda una experiencia porque nunca ninguno de los tres había hecho nada de eso y qué sé yo, está bueno. Está bueno, qué bueno. La verdad que creo que personalmente pienso, ¿no?, que la historia tan rica del automovilismo loberense más merecía tener un libro. Es una parte de la historia, es la primera parte de la historia. Bien, ¿qué parte abarca? Arranca desde principio del siglo XX, cuando llega el primer auto a Lobería, hace una mención, 1910, una mención de un viaje que se hace en auto desde Buenos Aires hasta acá. Ajá. Las primeras carreras, algunas carreras de la preguerra, después el tema de los Forté con bueno, toda la gente que corría en esa época, el nacimiento de Cafeteras y de Marisierra, y termina en el año 74, en abril del 74, digamos la cronología, con el debut del Pincho Castellano en Fórmula 2. Ok, bueno, entonces digamos que es la parte 1. Sí, esa es la primera parte de la historia. Hay mucha
hay varios tomos más por hacer. Lo Sin que pasa duda. es que serán otros 6 años, no sé. Veremos. La verdad que es muy... Imagino, bueno, vos decías el debut de Pincho Castellano. A partir de ahí en adelante, por supuesto que siempre está todo el tema de no sé, en su momento estaba el Monomarca, Marisierra, Sí. todas esas cosas, pero bueno, abarcaría, Sí. imagino, bastante Si bien, la carrera del en Pincho. el libro está la parte de Pepe Río corriendo en turismo carretera, están las carreras que Benedicto Campos hizo en Europa, en lo que era la Fórmula 1 de ese momento, que no se llamaba Fórmula 1, eran carreras de Grand Prix, se llamaban. Ajá. Si bien está eso, digamos que cortamos ahí pensando en que en realidad el automovilismo loberense empieza a volcarse a nivel nacional, es más en ese momento. Claro. Nos ocurre como que es más, nos parece como que ahí es como que cuando alguien empieza un campeonato de lleno a nivel nacional y después viene todo el resto. Claro. Eh, Sí, sí. Los que títulos, bueno, sí. sí, después viene bueno la Fórmula 2, el turismo nacional, el turismo carretera y bueno, y lo que tenemos. Sin duda. Acá nos surgía con el Tero, digamos, charlando, una duda de ¿cuál sería el primer auto de carreras de loberense o Mirá, el nosotros primer corredor? no tenemos registro de primer auto de carrera, sí sabemos de la primera carrera que se Bien. corrió en Lobería, o al menos la primera carrera que logramos encontrar. Claro, de la que hay registro. Porque, qué sé yo, si alguien corrió antes y nadie lo escribió, no tenemos forma. No, claro. Pero la primera carrera que tenemos registrada es del 17 de mayo de 1927, 27. donde mirá. corrieron 2 personas. Eso fue un desafío, incluso por una de esas casualidades de la vida, hasta fotos de los tipos largando encontramos. Mirá. Uno era Francisco Tipito, que era el dueño del Hotel Tipito, De la tienda Avenida. donde hoy está la tienda Avenida, y el otro era Ventura Balzarotti, que era un mecánico. Mira. Corrieron como 60 kilómetros en las calles de tierra, o sea, bien, nada, corrían en las chacras. Claro. Y termina ganando Balzarotti porque el Dodge de Tipito se rompió 5 veces en la última vuelta. Ah. Así que, pero eso lo tenemos registrado. Vos fíjate que son esas cosas que empiezan a aparecer en uno de los diarios del Chiche Sabaidini. Hay un artículo donde dice carreras eran las de antes y refiere a un diario del año 27, o sea, se ve que el Chiche había agarrado ese diario y hizo un comentario diciendo, a un diario del año 27 contando la fecha, cuenta todo. Todo. Eso hace que, nada, tomamos el apunte, pero el diario original nunca lo encontramos, hasta que un día Noelia Segovia, revolviendo los archivos del museo, dice, acá hay una foto de unos autos de carrera, ¿qué es esto? Y miramos y decía Francisco Tipito, Ventura Balzarotti, 17 de mayo del 27. Mirá. Y a ver, había que acordarse, porque el apunte lo habíamos tomado 2 años antes. Sí, claro. Digo, fuimos a revolver y eran la foto de los tipos largando. Y después fue un tema saber quién era, cuál de los dos, cuál era uno y cuál era el otro. Claro. Y eso, la única forma de saber fue por los autos, que además los autos están tan destripados, porque agarraban un auto nuevo y dejaban nada. Para que esté livianito. Por la forma del radiador se puede saber cuál era uno y cuál era el otro. Así que fue todo un tema, una serie de casualidades y de cosas que nos llevó un buen tiempo. Mirá qué lindo, qué bueno eso, porque la verdad que van saliendo, ¿no? Datitos, Sí, van anécdotas, saliendo datos, cosas de anécdotas color. y otras que no, por ahí no se... hay cosas que además otras que no se escriben, pero que te vas enterando cosas, el chusmerío, digamos, que eso por ahí no tiene sentido ponerlo, porque está bueno también. Claro, sí, la por trastienda, supuesto. digamos, que no tiene sentido. Intrusos en el automovilismo. Claro, y sí, hay cosas que sí, que aparecen, eso que te son divertidas. Sí, Sí, claro, hemos claro. puesto todas las anécdotas que se han puesto. Todas las que se podían Todas poner. las que se podían poner, qué sé yo, ¿viste? Hay mucho Qué bueno. mercado negro de anécdotas que preferible dejarlas. Quizá. Eso, bueno, para una edición B reducida. No, la verdad que es me imagino que es un trabajo de archivos y de revisar y Sí, todo. Bueno, vos contaste el proceso. ¿Cuánto tiempo llevó
a ustedes? Entre Digamos que 5 o 6 años. No es que te dedicas todo el día. Claro. Pero capaz que hay una semana que le estás dedicando 2-3 horas por día toda la semana, por ahí lo dejas parado, por ahí a veces no tenés nada para poner, por ahí apareció, no sé, a mí me han aparecido, me pasaron un recorte de diario y todo el tema, primero, bueno, tratar de identificar de cuándo es la carrera, la fecha, que esto, que lo otro, hasta que lo podés insertar. Y hay cosas que nos quedaron afuera porque no pudimos determinar, alguien recortó el diario y no tenemos la fecha. Claro. Entonces, es todo un tema. A veces te guías por, dice el lugar donde corrieron, entonces empezás a ver, bueno, por ahí por otro lado aparecen, ¿viste? Sin duda. Estamos, claro, hablando del automovilismo, de las carreras. Acá en Lobería, digamos, si vos tuvieras que decir, más allá de los competidores a nivel nacional, las carreras que tienen lugar acá en el distrito de Lobería, ¿cuál sería el año o la época dorada del automovilismo? Y hubo dos épocas doradas, me parece. Una en la época de las cafeteras, sobre todo por la cantidad de vehículos que corrían. En esto esta parte que estamos viendo nosotros, en los años 70, 71, hasta el 74. Y después, ya viniéndonos más acá, la época de los monomarcas a comienzo de los 2000, donde tenías, no sé, 40 autos acá en Lobería. Claro. Me parece que fueron, más allá de que ha habido otras épocas, quizás esas dos, hasta te diré que probablemente en la época de los monomarcas seguramente había más autos que en la época de la cafetera. Lo que sí había en esa época era muchísimo apoyo del público, muchísimo apoyo del público. O sea, uno ve fotos del circuito y hoy en día... mirá que la carrera de Marisierras del anteaño pasado hubo mucha gente, pero uno ve fotos de los circuitos en esa época y era impresionante, o sea, 6-7 mil personas en un circuito, o 5.000, decían un fracaso la carrera, fueron 4.000 personas, dice el diario. Claro. Hoy en día se va 4.000 personas, es un éxito, claro, pero hacen una vaca en la plaza para festejar. Claro. Un fracaso, te decían, una cosa de loco era. Sí, no, sin duda. Yo recuerdo, qué sé yo, finales de los 90 quizá, sí. La pista, bueno, de automovilismo de Newbury. Sí, es más o menos la segunda época que yo te digo, fines de los 90, principios del 2000, claro. Ahí fue un furor. ¿Y Lobería tenía más circuitos? ¿Ha perdido circuitos? ¿Cómo? Y Lobería tenía 2 circuitos. A ver, en la historia ha habido varios. Primero se comenzó corriendo en las calles, digamos. Uno de los primeros circuitos que tenemos registrado es allá en el barrio El Matadero, corrieron una carrera en las chacras, digamos, en las calles de tierra. Sí. Después se corrió en la Quinta de Rumbo, incluso ahí hubo un circuito de karting ahí en La Virgen, donde está la casita rosada. Ahí donde está enfrente a la barraca, ahí que está cercado por monte, ahí había una pista de karting. Mirá. El primer circuito formal, digamos, fue Independiente, con el óvalo Independiente. Y posteriormente se alquila, donde ahora está la pista de Newbury, y a posteriori se hace la pista, lo hacen en un campo alquilado, se hace, y después se compra. Mirá, o sea que antes de toda la instalación de Newbury allá, primero estuvo la pista. Sí. Fue lo que arrancó todo. Sí, hicieron la pista. A ver, cuando la hicieron muy bien. Ya estaba el quincho hecho, que lo hacían como una moderna cantina. Hay fotos, tenemos fotos de la carrera inaugural de Newbury. Y hay, o sea, cuando la hicieron estaba muy bien hechita, realmente era una muy linda pista. Siempre las 2 pistas de Lobería fueron de lo mejor de toda la zona. Mirá que bueno, y la verdad que no se ha podido quizá por ahí, ¿no?, mantener ese nivel, digamos. Entiendo que para los clubes en ese momento era una mina de oro el circuito. Y los costos hoy en día supongo que no, y la gente no acompaña como en esa época. En esa época hacían circuito porque daba plata. Claro. Era así. Sí. ¿Y qué es lo que te parece que por ahí que ha cambiado? ¿Cambió por ahí la gente? ¿Cambió lo económico? Ha cambiado lo que uno puede ver medios, modestamente. O sea, yo nunca estuve con autos de carrera, pero lo que uno puede ver que en esa época la gente,
se juntaban amigos, hacían un auto, lo hacían con lo que encontraban tirado en el desarme y corrían, y al que se les daba un poco más de maña o tenía un peso más estaba en la punta, y el que no participaba y se divertía. Claro. Y hoy en día ya es absolutamente imposible que alguien pueda mantener un auto de carrera con un grupo de 10 amigos. Claro. De hecho, una de las cosas que hemos visto, que todos te cuentan, que los premios eran muy buenos. Incluso hay hasta asambleas y hasta amenazas de paros de corredores por discusiones por los premios. Mirá. O sea... Estaba mirando recién, antes de que vos vengas, algunas cuestiones ahí del perfil del Centro Cultural Villa Ercilia, y había un reel de un periodista deportivo, supongo de Balcarce, diciendo que en un momento se daba un premio que era 80.000 pesos, ¿no? Sí, es de ese Javier del Rose de Carburando. Sí, salió hace poco, un día que yo estaba... una mañana revisando diarios en mi casa, y Javier me había pedido que si andaba revolviendo que le mande cosas, porque él siempre hace algunas cosas para Carburando y eso. Bien. Entonces le mandé de unas carreras de Forté en Balcarce, y en la carrera de Forté que se iba a correr en Balcarce daban los premios, y claro, es difícil saber, no me acuerdo cuánto dinero era ahora. 80.000 pesos. Pero dice, ¿cuánto valía el diario? Entonces el diario valía 10 pesos. Y cuando él hace la conversión a lo que puede valer un diario hoy, le daba que el premio al ganador eran 4,5 millones de pesos actuales. Sí. Y cuando uno ve que la carrera de los 2 millones, creo que fue el año pasado, como de turismo de carretera, como diciendo, mirá la plata que les dimos. Claro. Era como que, y acá para correr en Forté le daban 4, o sea, era como que los premios eran otros. Era otro tipo. Sí. Dicen que iba mucha gente. Claro, claro. También permitía eso, dar ese tipo de premios. Sí, seguramente, creo que iban a porcentajes, no sé cómo era el tema. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, y ¿cómo está ahora? Ya te pregunto, aprovechando como toda esta comparación histórica que hiciste, ¿no? ¿Cómo ves ahora el automovilismo loberense? Bueno, a nivel nacional es impresionante el furor que tiene. No sé si alguna vez ha habido tantos autos a nivel nacional como tenemos ahora. Realmente... Son varias categorías. Sí, pero hay que llevar un auto a correr a una semana a cada provincia. Y hay mucha gente, no sé bien cuántos son, pero son muchos. A nivel zonal es una pena que con el tema de que cada vez la mayor cantidad de categorías no quieren correr en tierra, de que claro, nuestro circuito de Newry, que además es espectacular, además tiene un piso increíble, que cada vez tengamos menos carreras, pero bueno, qué sé yo, esto se ve que da la impresión de que cada vez es más irreversible. En algún momento supongo que habrá que hacerlo, habrá que hacer pista asfaltada. Que habrá que hacer pista asfaltada. Lo que pasa es que también hay que ver si un pueblo como Lobería puede sostener las inversiones que requieren. O sea, es entendible que un club como Newry se le haga tremendamente difícil. No, sin duda, y con fondos y pura recaudación propia y demás es muy difícil. Es muy difícil. Sé que han tenido conversaciones en distintos momentos con organismos. Sí, pero las cifras escapan yo entiendo que escapan a cualquier presupuesto local. No, sin duda. Yo sé que han tenido conversaciones con representantes al menos de provincia, de deportes y demás, pero bueno, no han llegado hasta ahora, por lo menos, a buen término. Sí, qué sé yo, pero el automovilismo local es impresionante lo que genera, incluso la cantidad de gente que trabaja. Te digo, si sumás, es una empresa grande, ¿eh? Son muchas pymes que dan trabajo, así que está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Horacio, yo sé que van a hacer las presentaciones del libro, no solamente en la Feria del Libro, sino también acá. Ya vamos a invitar a la gente a esas presentaciones, y no nos vamos a meter mucho en el desarrollo del libro, vamos a dejar sorpresa, pero si vos tuvieras que rescatar, por ejemplo, una anécdota ahí para poner como gancho a la gente. No, qué sé yo, por ejemplo, bueno, mirá, vos fíjate que el libro estaba terminado, ya estaba prácticamente en diseño, porque ya estaba en Ayacucho el libro, ya nosotros no teníamos más, y nos juntamos a comer y nos cuentan de que Bocha Rodríguez
Y Aníbal Domarco corríamos, sabíamos, está en el libro, hay fotos, corrían con un auto que le decían el Chancho. El Chancho. Y eran muy pobres, hacían lo que podían, pobres. Y habían conseguido un auspicio, esto bueno, hoy en día no estaría tan bien visto, pero un auspicio de un cabaret. Okay. Había un cabaret que después me cuentan que estaba justo enfrente a donde hoy está el Centro Cultural y que se llamaba Ben-Ami. Ben-Ami, pero claro, era conocido como el Ben-Ami todo derecho. Y el arreglo que habían hecho era que un día por semana las chicas trabajaban, no sé si era 1 hora, a beneficio del auto de carrera. Y eso hoy sería impensado. Iban todos presos. Hoy van todos presos. Sí, y en esa época era algo... Y no sé si hay muchos autos de carrera que han tenido ese tipo de auspicios. Eso te habla del amateurismo que había, ¿no? Yo creo que es una anécdota que pinta un poco el panorama general de la época. Así que bueno, nada, lo cuentan y después lo chequeamos por otro lado también. Así que hubo que llamar a Yacucho y decir, che, agregame esto porque... Sí, no podía faltar. Agregame esto porque no puede faltar. Qué bueno. Horacio, bueno... Van a presentarlo el libro en la Feria del Libro de Buenos Aires. Se presenta, sí, en la Feria del Libro de Buenos Aires el día 1 de mayo a la 1:30 de la tarde en el Salón Azul, en el espacio de la provincia. Y después, eso es el día jueves, 1 de mayo. El día domingo a las 7 de la tarde, acá en Lobería, en el Centro Filgueiras, para el público loberense. Bien. Domingo 4 de mayo a las 7 de la tarde. Perfecto. Bueno, ahí estaremos, Horacio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio. Y nada, quería comentarle que los libros van a estar acá en el Centro Filguera. Recién ahí los vamos a poner a la venta para que estén... para que la gente los pueda ver, digamos. Muy bien. Y que lo que recaudemos va a ser para beneficio del Museo de la Velocidad, que estamos tratando de ir comprando de un tornillo. De a poquito. Así que bueno. Perfecto. Te pregunto, igual para volver a aclararlo, a partir de la presentación acá en el Centro Cultural Tito Filgueiras, ahí van a estar a la venta. Ahí van a estar a la venta, sí. Y después... Se imprimieron 100 libros. Ajá. Porque los costos son altos. Bien. Eventualmente, si hay un entusiasmo y se venden, se pueden reimprimir todos los que tengamos ganas. Así Perfecto. Que si no llegamos, en pocos días vamos a tener para el resto. Muy bien, bueno. Ojalá falten muchos, ¿no? Sin duda, ojalá que sí. Ojalá que sí, porque es un libro fundamental, me parece, sí. para toda la gente que es siempre amante del deporte. Ya te digo, va a estar interesante porque me parece que está para el que quiere ver carrera por carrera, están las carreras, hasta los tiempos, está todo, y para el que quiere ver un poco la anécdota y el análisis y los escritos, los cuentos de Miguel, también hay alguna... O sea, hay de todo, digamos. Si no querés saber qué tiempo hizo Pepín Eder en Independiente en el 73, podés leer el análisis de lo que fue el año del 73, por ejemplo. Claro, perfecto. Y también es entretenido. ¿Hay alguna forma de ir haciendo reservas, algo por el estilo? O... No, nos han pedido un montón, pero de todas maneras, cuando los tengamos, los venderemos y después el que quiera lo anotaremos y le haremos llegar uno. No, si no nos alcanzan. No, vamos a tratar de que haya para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por difundir y bueno, y un abrazo a Miguel que se está reponiendo y esperemos que lo podamos contar. Y bueno, y también a Osvaldo Zamaroni que está mordiéndose los labios para poder venirse desde Villa Langostura a las presentaciones, así que perfecto. Aquí para ellos. Aquí los veremos entonces cuando esté la presentación acá en Lobería. Entonces, 1 de mayo, a partir de la 1:30 de la tarde, Feria del Libro de Buenos Aires, 4 de mayo. Domingo 4 de mayo, Centro Filgueiras a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Estábamos hablando entonces con Horacio Cherencio y contándote de este libro, esta linda novedad acá en nuestra ciudad, la historia del automovilismo zonal loberense, que un poco también es la historia del pueblo.